Y en un día clave, después de los anuncios de la nueva cuarentena, una cuarentena mucho más estricta, está en Casa de Gobierno esperándonos el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Santiago, muy buenas noches. Mariana Verón. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Bueno, arrancamos preguntándote, le pidieron un esfuerzo más a todos los argentinos, esta cuarentena que va desde el 1 al 17 de julio. ¿Qué va a pasar el 18? ¿Se vuelve a una fase 3? ¿Se vuelve a la fase 2? ¿En qué situación podremos estar? Bueno, la zona del AMBA, que es la zona más afectada en este momento, tengo un retorno tremendo, no sé si esto se puede A ver si lo resolver, podemos pero solucionar. si lo podemos resolver, ahí está. Bueno, lo que les decía es que ahora en la zona del AMBA tenemos el epicentro muy fuerte, vimos los datos de los últimos casos que se confirmaron el día de hoy y estamos viendo que esto fue creciendo permanentemente, que si bien fueron apareciendo focos en otras provincias, lo que nunca se detuvo y lo que siempre tuvo más casos fue la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. En ese conurbano es donde hoy se da el epicentro de contagios de coronavirus y claramente era donde había que tomar una medida, que era lo que muchas veces se dijo, que en el momento que los casos empiecen a disparar, que los casos empiecen también a ocupar cada vez más camas de terapia intensiva, se empiece a sobrecargar el sistema de salud, iba a tener que volverse para atrás y esto es lo que de alguna manera se está haciendo. Básicamente lo que se está haciendo es volver a tomar medidas de cuidado, que son medidas sobre todo, obviamente acá en el AMBA. El resto del país está transitando otro tipo de etapa en este sentido. Pero acá en la zona del AMBA, en este tiempo nos toca cuidarnos. El presidente fue claro el día de hoy, en la conferencia, es cuando anunció la situación en la que estábamos y los pasos a seguir, que es un momento de cuidarnos, un momento de cuidar al otro, es un momento de cuidarnos individualmente, de cuidar a la familia, y esto es un poco a lo que se nos ha convocado. Nosotros hoy por hoy tenemos que seguir entonces haciendo cada vez más controles, tratando de que haya menos circulación de gente en las calles y realmente solamente ir a buscar esos medicamentos o esos artículos de higiene que son pura y exclusivamente necesarios porque estamos en una situación realmente donde se está creciendo muy rápidamente la velocidad de contagio en la zona del AMBA. Ahora, ministro, ¿qué le dicen a los comerciantes? Recién escuchábamos testimonios realmente desgarradores de gente que está cerrando, digamos, que llegada esta noticia de que se extiende la cuarentena y se vuelve a una fase tan estricta, cierran. Se adelantaron demasiado en tomar la medida de la cuarentena y ahora se hace muy extensa. Hoy no hubo casi anuncios económicos, muy poquito por parte del presidente. ¿Tienen que reforzar mucho más la asistencia? Sí, claramente las políticas son políticas de cuidado de la salud, en primer lugar, de cuidado de la persona, pero también hay cuidado en los ingresos, con el ingreso familiar de emergencia, el IFE. El presidente sí hizo expreso esto, que íbamos a trabajar en el ingreso familiar de emergencia focalizado a las zonas de aislamiento, a la zona del AMBA y el resto de la Argentina que tengan algunos departamentos con aislamiento. Se va a avanzar en un nuevo tramo del IFE, el ingreso familiar de emergencia. Por otro lado, se sigue trabajando y se amplía la asistencia al trabajo y la producción. Esto es ese programa que paga el 50% de la masa salarial de los trabajadores privados. Esto es para, por ejemplo, esto se llegó a 2,5 millones de trabajadores en un primer tramo, ahora está en 2 millones de trabajadores. Sí, ministro, pero no alcanza porque los comerciantes no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar los servicios, están endeudados, ya muchos han sacado créditos, hasta ahora no ha alcanzado. Mirá, a ver, lo que yo te digo es que nosotros hemos tomado medidas con herramientas de definición económica muy fuertes. Acá nosotros hemos puesto, para cuidar el ingreso de las familias, el ingreso familiar de emergencia es una política pública inédita. Hoy se llega a 9 millones de argentinos y argentinas. La asistencia al trabajo y la producción es también inédito, se llega a 2,5 millones de trabajadores
donde se le abona directamente el 50%. Para los trabajadores independientes desarrollamos una línea de crédito a tasa cero, a tasa subsidiada, a tasa cero, que se empieza a pagar recién en enero. Se deposita directamente las tarjetas de crédito, son 150.000 pesos. También ponemos en funcionamiento, el día lunes, el programa Pyme Plus para las pymes que todavía no han podido acceder a una línea de crédito con tasa subsidiada del 18% y donde directamente se les entrega un crédito de 500.000 pesos. Son herramientas, nada va a suplir, obviamente, la cuestión del mercado. Hay cuestiones que no se van a suplir porque hay una caída del mercado muy fuerte. Pero eso es producto de la pandemia, no es producto de las medidas de cuidado, es producto de la cuarentena. Y menos se va a suplir una muerte. Menos se va a suplir una muerte. No hay nada que nosotros podamos hacer contra las muertes de los argentinos y argentinas. Nosotros podemos contenerlo. Ahora, una vez que esas muertes existen, ya nosotros vemos que ya no hay ningún tipo de herramienta, no hay ningún tipo de política que podamos hacer. Hasta acá son todas políticas que intensifican el cuidado de las personas para que no se enfermen, para que no se mueran, y por otro lado desarrollamos un paquete de medidas para tratar de sostener la actividad económica en el país. Ahora, esto está pasando en el mundo, no está pasando en Argentina. Y Argentina, puedo dar fe de que es un país que ha tenido, gracias a la decisión política del presidente, una batería de medidas que no ha tenido otros países en la región. A ver, en Estados Unidos se están cerrando las tiendas de Apple o de Microsoft. En el mundo está sucediendo esto. Con esto no me conformo, yo trato de que los comerciantes y las pymes de la Argentina no sufran y no padezcan, pero lo cierto es que nosotros estamos desarrollando todas las medidas y las políticas necesarias para abarcar todo lo que podemos. Pensemos que hemos desarrollado herramientas que insumen 2.8% del Producto Bruto de la Argentina. Estos son los recursos del Estado hoy volcados, por decisión de un gobierno, volcados a estas áreas. Cafiero, buenas tardes. Claudio Rigoli. 2.8 del Producto Bruto Interno. ¿El Estado argentino es lo máximo que puede dar o puede ampliar ese porcentaje del Producto Bruto Interno y destinarlo a la ayuda de la gente que lo necesite realmente? Otros países, por cierto, por ahí con otra condición económica han aportado del 10 o algunos hasta han dedicado el 20% del Producto Bruto Interno para paliar esta crisis. ¿El Estado argentino no está en condiciones de aportar un poco más? No, a ver, el Estado argentino lo que ha puesto es, aparte de lo que pone, 2.8 más. Aparte de lo que pone, ¿en qué sentido? Argentina tiene una seguridad social muy por encima de lo que es la región. Argentina tiene una inversión social que es muy distinta a la región, por ejemplo, e incluso a esos países con los que se comparan. Esos países en su mayoría han hecho créditos, nosotros hacemos transferencias directas que no son créditos. Venimos de 2 años de una profunda recesión, también esa es una realidad. Hay que entender cuál es el punto de partida. Ahora, Argentina ha hecho un esfuerzo muy por encima del resto de los países de la región, no tengan duda. ¿Qué tal, Cafiero? Muy buenas tardes. Ariel Aleart. La pregunta tiene que ver con esto que se ha hablado mucho durante estos días de un esfuerzo más. Cuando uno habla de un esfuerzo más, da la sensación que es el último esfuerzo. ¿Por qué podría llegar a ser el último gran esfuerzo? ¿Y si va a ser así realmente o vamos a tener que seguir haciendo grandes esfuerzos por un tiempo más largo? Siempre hablando de la zona de AMBA, ¿no? Que es donde está el epicentro y donde se va a dar este aislamiento más fuerte con mayores restricciones, digamos. Tenemos que entender que están subiendo los casos de forma acelerada y que si nosotros no queremos transitar una situación tan dramática como la que sucedieron en otros países o la que están sucediendo en otros países, tenemos que poder tomar medidas de estas características. Son medidas excepcionales en un momento excepcional, con una pandemia que es excepcional, naturalmente. A ver, esto a partir el 50%, el 50% de las muertes que se dieron en el País Vasco, un informe que hoy el presidente también lo rescató, el 50% de las muertes que se dieron en el País Vasco, un informe que salió, en esa zona, el 50% se dieron, o sea, la mitad de las muertes de esa zona se dieron porque el sistema de salud se colapsó.
porque no había camas para atender, porque no había respiradores, porque había que definir y había que decidir a quién se le daba el respirador y a quién no. Eso es lo que Argentina está evitando, eso es lo que nosotros estamos evitando, la lucha que estamos dando todos los argentinos, no el gobierno, los argentinos todos los que toman las medidas de distanciamiento, todos los que toman las medidas y los resguardos de cuidado personal y lo transforman en cuidado colectivo, todos los argentinos estamos evitando eso. Eso es a lo que no queremos llegar y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es la lucha en la que estamos. No es una lucha distinta al resto del mundo. Nosotros tuvimos tiempo. Se hizo una pregunta a ver si nosotros no habíamos empezado antes. Nosotros, por suerte, empezamos a tiempo para evitar más muertes y más contagios. Ministro, bueno, a ver, pasemos a aclarar algunos de los puntos que por ahí quedaron y que a esta hora la gente quiere saber qué puede llegar a pasar. Respecto de los permisos, ¿cómo los van a controlar? Se habló que se iba a controlar a través de la tarjeta SUBE. Esa es una pregunta. Y lo otro, todos y desde cuándo tenemos que renovar los permisos de circulación. Tenemos tiempo de acá hasta son 4 días para ir renovando los permisos de circulación. Quedaron solamente posibilitados de utilizar el transporte público en la zona del AMBA, aquellas 24 actividades que estaban exceptuadas, que van a ser nuevamente puestas, bueno, pero están en los medios, las vi por todos lados. Sí. Son las 24 actividades que están exceptuadas del primer decreto, el decreto 297, que básicamente son las actividades esenciales o las primeras actividades esenciales, como se llamaban. O sea que esas son las únicas actividades que van a poder utilizar el transporte público. Para aclarar, hasta el miércoles se puede rehacer el trámite, ya si uno ingresa ahora lo hace. Sí, por eso. A partir de ahora se va a empezar a hacer ese reempadronamiento de esas actividades y ahí se les va a solicitar, obviamente, el número de SUBE, de tarjeta SUBE, o el número de patente, es decir, en qué vehículo van a hacer el traslado. Bien. Y eso va a servir para hacer mayores controles. Bien. Volviendo a la economía, ¿están viendo un escenario similar al del 2001 en función de los pronósticos que se están haciendo de caída de 9,9% de la economía? ¿Se imaginan una situación como en aquel momento? Bueno, lo que pasa es que en aquel momento el único que cayó fue la Argentina. Hoy el mundo está cayendo. Con lo cual es peor. Esa misma cifra, por ejemplo, a España o a Italia le dio el 12%, el 13%. Economías mucho más robustas que no vienen de una crisis como la que nos dejó el macrismo en este tiempo. Nosotros venimos también de 4 años donde se destruyeron 25.000 pymes en Argentina, donde se aumentó el desempleo. Venimos de 4 años donde tuvimos recesión, donde tuvimos altísima inflación. Venimos de 4 años de un profundo endeudamiento que todavía estamos nosotros trabajándolo para resolver. Es decir, venimos de esa Argentina, obviamente que hay otros países que tienen otras espaldas. A nosotros los 4 años del macrismo nos dejó sin posibilidad de reacción. Las posibilidades de reacción que estamos teniendo son por la fuerte decisión política de un gobierno que cambió las prioridades el 10 de diciembre y al día de hoy viene con un eje bien marcado en el cuidado de las personas, con un eje bien marcado en la ética del cuidado sobre todo, trabajando con conceptos humanistas donde desarrollamos las herramientas necesarias para trabajar y para aliviar todos los dolores de cabeza y todas las incertidumbres y angustias que está teniendo nuestra gente. Pero ese es el punto de partida. No nos tenemos que olvidar cuál fue el punto de partida. Sí. Cafiero, ¿temen que la gente no les responda esta vez? Mira, yo pienso que hoy los argentinos y argentinas están muy consustanciados con la idea de la responsabilidad individual a la hora de atacar esta pandemia. Yo pienso que las familias argentinas están acompañando y acompañan porque saben que de esto nadie se salva solo. Sabe que esta es una pelea colectiva y que tenemos que dar como sociedad. El coronavirus va a pasar y nos tiene que encontrar juntos luchando contra esa pandemia y juntos a la hora de salir de esa pandemia.
Y creo que eso es la fortaleza que ha demostrado nuestra gente, que ha acompañado, pero no ha acompañado un gobierno, porque eso es circunstancial, ha acompañado las políticas de cuidado, ha acompañado una nueva concepción de tomar las relaciones humanas y las relaciones sociales, que es cuidarse, que es cuidar al otro, que es cuidar la familia. Me parece que esos valores y esas cuestiones valorativas son las que hacen que muchos argentinos y argentinas se tomen con alta responsabilidad todas las políticas de cuidado y fundamentalmente lleven adelante con mucha responsabilidad el cuidado individual y el cuidado de sus familias. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, muchas gracias por esta comunicación.